Hola, soy Jorge Palafox. Estás en el canal de Derecho de la Duda Razonable. Espero que puedas acompañarme en mis estudios de Derecho Constitucional y en esta ocasión conversaremos sobre la filosofía de los derechos económicos, sociales y culturales. Habrá que partir de cuáles son estos derechos. Se considera que los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos que tienen esa naturaleza, como el trabajo, los ingresos, la vivienda, la salud, los alimentos, el agua potable, los servicios sanitarios, el medio ambiente, la seguridad social, la educación. Digamos que estos aspectos, estos derechos, definen de manera extensiva lo que conocemos como derechos económicos, sociales y culturales. Por su abreviatura, los vamos a identificar en pantalla como DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Junto a los derechos civiles, que, como sabes, son los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la igualdad y a la justicia, entre otros, y junto a los derechos políticos, que, como también ya sabes, son el derecho a elegir a un gobernante, el derecho a ser electo como gobernante, el derecho al voto libre o lo que en México conocemos como sufragio y el derecho a tener elecciones justas, transparentes. Estas tres clases de derechos, vistos en su conjunto, el día de hoy se conciben como derechos humanos. Sin embargo, no siempre fue así. Ah, habrá que anotar que, por ejemplo, el derecho a la paz no está clasificado en ninguno de estos derechos y sin embargo, y sobre todo ahora que el pueblo palestino sufre una masacre inaudita, se debería retomar el estudio de el derecho a la paz como un derecho humano fundamental. Pero, dicho esto, de paso, continuamos con nuestro estudio. Decíamos que, vistos en su conjunto, los derechos civiles, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos políticos se conciben como, el día de hoy, como derechos humanos, pero no siempre fue así. Durante muchos años, los derechos económicos, sociales y culturales se han concebido como derechos subsidiarios, como derechos secundarios y no como derechos humanos. Solo hasta
aquí en México, por ejemplo, solo hasta el día de hoy y solo a partir de la reforma constitucional del año 2011. En el mundo, solo después de el tratado internacional que conocemos como Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por la Organización de las Naciones Unidas en 1966, pues ha permitido que los reconozcamos como derechos humanos, pero no siempre fueron tratados así, como si lo fueron los derechos civiles. Por cierto, tampoco los derechos políticos fueron reconocidos como derechos humanos, sino también muy recientemente. Bien, te decía que los derechos civiles, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos políticos para el día de hoy se conciben como derechos humanos en conjunto. Eso es muy importante porque lo que subyace a esta consideración es la consideración de que todas las personas serán tratadas con dignidad. Es decir, la dignidad de las personas se considera el día de hoy como un derecho humano fundamental. La dignidad de las personas, entonces, el día de hoy, es la fuente del derecho. Es la consideración filosófica por la cual se considera que todos los derechos, como los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, se consideren como derechos humanos, en tanto que son derechos provenientes u originados por la dignidad de las personas. Eso produce obligaciones negativas, ya lo sabemos, con respecto a los derechos civiles. Obligaciones negativas como las de, el, las de que el Estado no debe torturar a las personas, no debe restringir las libertades, no debe limitar los derechos. Los derechos humanos también producen obligaciones positivas. Y las obligaciones positivas son aquellas que nacen directamente del reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos. Obligaciones positivas que consisten en que el Estado se haga cargo de garantizar el trabajo, los ingresos, la vivienda, la salud, los alimentos, el agua potable, los servicios, el medio ambiente, la seguridad social, la educación. Entonces, el reconocimiento de estos derechos es fundamental para que los ciudadanos podamos exigir la garantía de estos derechos al Estado. ¿Por qué? Porque implican obligaciones positivas por parte del Estado de Derecho.
¿hasta qué punto el Estado está obligado a garantizar estos derechos? Bueno, en primer lugar, está obligado a garantizarlos hasta lo que se conoce como un umbral de supervivencia. Es decir, el Estado está obligado a garantizar la supervivencia de sus ciudadanos. Y en ese sentido está obligado a garantizar los alimentos, la salud, la vivienda, que sean indispensables para que la población pueda supervivir. Digamos que es un nivel básico, muy básico de supervivencia, la que tiene que garantizar el Estado. ¿Por qué? Pues porque se trata de la dignidad de las personas, de los derechos humanos que protegen esa dignidad de las personas. Y en atención a que el Estado o los estados en las diferentes naciones tienen diferentes posibilidades de garantizar estos derechos, entonces se entiende que pueden llegar a garantizar un segundo nivel, conocido como un umbral de suficiencia. Es decir, digamos que habiendo ya garantizado un umbral de supervivencia para su población, el Estado podrá garantizar servicios, podrá garantizar derechos de acuerdo a los recursos suficientes con los que cuente. Sin embargo, no es el Estado-nación capitalista que conocemos y en el que vivimos el que proporcionó la fuente filosófica de esta concepción, sino el socialismo utópico y, posteriormente, el marxismo. En efecto, el socialismo utópico, que nació allá por los años de 1830, 1860, en Europa, lo que buscaba era que el Estado pudiera garantizar eh, un umbral de suficiencia para toda la población por igual. Un nivel de satisfacción de las necesidades de las personas por igual. Para que no hubiera esa distribución tan inequitativa de los recursos que existen en las sociedades como lo existe desde entonces y hasta el día de hoy. Y el marxismo también por allá por los años de 1845 a 1860 retomó esa idea filosófica del socialismo utópico.
El marxismo es la doctrina filosófica creada por Carlos Marx, que en uno de los libros o folletos que llegó a escribir, titulado Crítica al programa de Gotha, escribió lo que ves aquí en pantalla, que en resumidas cuentas lo que dice es lo siguiente: que la sociedad, una vez que llegara a producir una cantidad inconmensurable de riqueza, gracias al desarrollo de su industria y de sus fuerzas productivas, esa riqueza abundante podría ser repartida entre los miembros de la sociedad, entre los individuos. ¿Para qué? Para que los individuos pudieran ver satisfechas todas sus necesidades. ¿Qué es lo que quiere decir? Que lo que estamos estudiando en cuanto a que el Estado sea el que garantice la satisfacción de las necesidades de las personas, los derechos humanos de las personas, para proteger su dignidad, es decir, la dignidad de los individuos, ya lo planteaban primero los socialistas utópicos y después Carlos Marx. Solo que decía que no podría distribuirse la riqueza de acuerdo a las necesidades de las personas, digamos, de manera inmediata, sino que primero tenía que repartirse de acuerdo a las capacidades de las personas. Entonces, el umbral de supervivencia que el día de hoy se plantea que garantice el Estado, el umbral de suficiencia que el día de hoy se busca que garantice el Estado, se completaría con el umbral de la satisfacción de las necesidades de las personas que ya planteaba el marxismo desde hace 200 años. Sin embargo, el día de hoy, cuando se dice que el Estado debe garantizar un umbral de supervivencia, un umbral de suficiencia mínimo, eso ya es un gran progreso. Y debemos buscar que lo cumpla.